Invitamos al profesor Hans Meyer. El profesor Hans Meyer es profesor en la Universidad Delft de Tecnología. Su especialidad en enseñanza e investigación son los fundamentos del urbanismo y el urbanismo de deltas. A su labor como investigador en desarrollo urbano en regiones deltaicas, suma su trabajo como asesor del Programa Nacional Holandés sobre Deltas entre 2010 y 2015, el Gran Plan Urbano del Agua de New Orleans entre 2011 y 2013, el Lisbon Climate Change Research Program de la Universidad de Lisboa entre 2010 y 2013 y el Urban Water Strategy Workshop de la ciudad de Kaohsiung en Taiwán en 2012. Ha publicado artículos y libros sobre urbanismo de deltas. Recientemente ha publicado el libro Urbanizing Deltas in Transition, coeditado con Stephen Nieuwys Amsterdam Technic Press en 2014. Gracias, profesor Meyer, por su conferencia. Bienvenido. Thank you very much for your introduction. Muchas gracias por su presentación. Buenas noches o buenas tardes. Espero que pueda mantener la atención en esta segunda, segundo día tan intensivo. ¿Se escucha mejor así? Muchas gracias. ¿Me escuchan mejor así? Yo voy a tratar de elaborar un poco sobre el tema central de esta conferencia, que es la relación entre las universidades y los temas principales en la sociedad, cómo podemos mejorarlos, especialmente en lo que concierne a los grandes desarrollos en los diseños urbanos. El siglo XX fue el año, por ejemplo, en el año 2000, cuando empezamos la gente pensó que era el comienzo de la crisis económica y por primera vez en la historia del mundo, el porcentaje de gente que vive en las ciudades en todo el mundo excedió el 50%. Así que por primera vez en la historia, más gente vive en las ciudades que fuera de las ciudades y esto continúa. El centro de habitantes dice que quizá en los próximos años el 70% de la población va a vivir en ciudades. Así que este proceso de urbanización continúa y creo que es bastante inspirador. En la introducción de este libro de la conferencia que hizo Flavio y otros, que no estamos hablando solamente de la extensión de las ciudades, sino de las transiciones de las ciudades del siglo XXI. El siglo XXI debería ser, o la ciudad del siglo XX tiene que mostrar las condiciones que han cambiado. Y esto es lo que quiero hablar. De lo que quiero hablar, cómo podemos manejar esta expresión, cómo podemos hacer que las contribuciones a estas preguntas sean realmente enriquecedoras. La Universidad de Delft está interesada en manejar esto y encontrar respuestas a esto. Esto se puede ver en nuestro programa de investigación que llamamos Urbanismo Delta. Estamos centralizados en el desarrollo de los deltas, porque vivir en un delta puede ser muy lindo, muy interesante, pero especialmente porque
Gran parte de este proceso de urbanización tiene lugar en áreas costeras. Y hoy, por ejemplo, a la mañana Patricia Oliver habló de esto con respecto a Houston, y de las 6 ciudades que básicamente se hablan en esta, o se tratan en esta conferencia, tienen que ver con deltas y tienen deltas. Y especialmente en las áreas de los deltas, la complejidad. La pregunta es cómo relacionar los procesos de urbanización con esto. Es realmente extremo. Los deltas no son las únicas áreas donde estas transiciones suceden. Podemos considerar que son laboratorios realmente importantes. Cómo podemos desarrollar crecimiento y procesos de crecimiento de la urbanización. ¿Y por qué? Porque los deltas y las áreas costeras tienen que ver con cómo estas zonas son tan prometedoras, porque básicamente tiene que ver con el comercio y porque ofrecen entornos de residencias fantásticos para recreación, para el ocio, y porque son básicamente también atractivos a nivel ecosistemas. Son los sistemas más ricos, ecosistemas más ricos en el mundo, donde los ríos y los mares se aunan. Es la cuna de grandes especies de peces, de pájaros, de aves acuáticas. Los deltas son en sí mismos una representación de éxito, historias de éxito en el mundo, de crecimiento económico, cultural y social y cultural, y de condiciones ecológicas realmente interesantes. Pero los deltas urbanizados son una paradoja, porque al crecer la población en las zonas costeras se ha hecho que estas áreas se hayan convertido cada vez más en regiones más vulnerables en el mundo, más expuestas a desastres climáticos y económicos. Tenemos que manejar estos temas. Obviamente, cómo lo hacemos es importante. Cuando vemos en el mundo, cuando analizamos lo que está pasando en el mundo, cuáles son las zonas más vulnerables, vemos que la mayoría de ellas las podemos encontrar en las zonas costeras, donde un montón de víctimas en todo el mundo. Las víctimas están ahí. Hay veces las sequías, hay veces son las inundaciones, y hay veces son causas económicas directas o indirectas las que traen estas grandes víctimas, ¿sí? Muchas pérdidas de vidas, y esto ha pasado en los últimos 20 años, y el tema es cómo podemos evitar esto, cómo podemos continuar las oportunidades fantásticas que estas áreas brindan sin esta vulnerabilidad de la que hablamos antes. Y entonces deberíamos reconsiderar nuestra posición, y esto es fundamental para la Universidad de Delft. Estamos analizando cómo podemos ver, bueno, comenzamos con el proyecto de Nueva Orleans, con el huracán Katrina, que en el 2005 azotó. Y la idea es ver por qué sucede. Y como ven acá en colorado, en rojo, estos humedales que habían desaparecido en el Mississippi, en el río Mississippi, en los últimos 70 años. Porque obviamente el delta fue tratado con diques y terraplenes para contener el avance de las aguas, y
Esto hizo que los humedales fueran desapareciendo. Y los humedales tienen una función primordial para demorar el poder y la potencia de los huracanes. Y hemos visto los resultados de haber tratado de mitigar el efecto de los humedales. Vieron cómo Katrina destruyó la mayoría de los sistemas de contención, terraplenes y defensas que se habían construido. Ahora, el delta, a propósito, la razón por la cual el delta fue, los griegos encontraron que el delta del río Nilo, la letra delta en el alfabeto tiene que ver con esto, tiene que ver con este delta también que encuentra un peligro, está en peligro. En el siglo XX, los tipos de contenciones que había del agua, cuando el delta antes solía crecer, bueno, las contenciones han llevado a que la situación sea cada vez más y más vulnerable. Este es un proceso que la misma civilización ha llevado. Como ven acá, en Yakarta también el proceso con el dique de contención que se creó resultó que el agua siguiera creciendo 10 centímetros año a año. Y los procesos son cada vez más y más vulnerables. La ciudad es esta donde este proceso sucede. Y el problema tiene que ver con el cambio de clima. Y una de las razones principales es en realidad este aumento de vulnerabilidad tiene que ver con la forma en que la humanidad trata estas superficies organizando y drenando la tierra, y esto trajo aparejado un hundimiento de la tierra y un aumento de salinización de la tierra, etcétera. Entonces, en este proceso de crecimiento de la urbanización de estas áreas y en general, tenemos que reconsiderar fundamentalmente cómo seguimos adelante con este proceso de urbanización. En particular, las estrategias para defendernos de las inundaciones, el drenaje, etcétera, y cómo se deben reconsiderar todos estos temas de una manera fundamental. Mucha gente dice, bueno, pero preguntémosles a los holandeses porque ellos saben cómo manejar el delta. Y esto es bastante el tema que se preguntan, porque quisiera convencerlos de que también en los Países Bajos hay un proceso fundamental de reconsideración que se lleva a cabo. Si realmente deberíamos continuar con esta manera de manejar el delta y de lidiar con el delta en los últimos siglos, o si sería necesario hacer un cambio fundamental en la forma en que manejamos el delta o lidiamos con el delta. Los Países Bajos, que aparecen acá en este mapa, una gran país del país, mucha gente vive en la parte aluvial, que es esa parte del delta, donde se hace el proceso de reclamación y que se está. La gran pregunta es, ¿tendríamos que aumentar el sistema de seguridad? Esperamos que pueda sostener, que pueda detener el tema de las inundaciones, o deberíamos desarrollar una estrategia diferente. Particularmente en el siglo XX, los Países Bajos desarrollaron su estrategia de una especie de armadura muy fuerte para la protección contra lo que se considera un enemigo extremo.
Y así es como se ve la armadura. Es impresionante. Una constelación de diques y de represas y canales y sistemas de drenaje para mantener el delta como está hoy en día. En particular, como así ha funcionado, es el periodo más largo en la historia de Holanda en mantenernos libres de inundaciones. Debemos celebrar que estamos libres de inundaciones desde el año 1953, que fue la última inundación grande. Así que estamos presenciando más de 60 años de un periodo de más de 60 años sin inundaciones. Así que esto trae aparejado un gran crecimiento de la economía. Y al mismo tiempo, esta armadura tiene sus entidades, es decir, y tiene sus desventajas. Si hay un problema o hay un evento que ocurre, es muy difícil restaurarse después, recuperarse. Y es difícil combinar esta recuperación con otros aspectos de la vida diaria. Una armadura solamente se usa para pelear contra un enemigo grande y después de la lucha te la sacas. Entonces, en los Países Bajos, la armadura tiene que estar siempre ahí todo este tiempo, aunque no ha habido ningún enemigo. Así que sería inteligente quizás pensar cómo se pueden combinar las defensas contra la inundación con otras agendas, digamos, para seguir adelante. Y no es muy adaptable. Si cambian las condiciones externas debido a los cambios climáticos, es difícil adaptarse a estos contextos cambiantes. Y también para los Países Bajos cada vez se hace más pertinente porque tenemos procesos de erosión, gran erosión de la costa, hundimiento de la tierra y hay grandes destrucciones. En el pasado reciente hubo programas de evacuación y cada vez mayor intensidad de tormentas de lluvia. Y también hay un comité de gobierno que hace 8 años decidió que debemos cambiar nuestras políticas hacia una forma de que la capacidad de la naturaleza pueda ser restaurada y crecer con que se pueda hacer algo en contra de los cambios climáticos, que se pueda reparar y se puedan crear las condiciones para que la naturaleza misma pueda contribuir a un proceso más seguro con medios artificiales. Y esto conduce a una estrategia que se concentra también en cómo podemos implementar y cómo podemos hacer una estrategia para el desarrollo de los espacios, concentrándonos con lo que, como ya les dije, cómo podemos restaurar la capacidad de resiliencia del sistema natural del delta, cómo podemos combinar, hacer combinaciones más inteligentes de defensas contra la inundación, combinada con otras agendas que también son importantes y al mismo tiempo cómo podemos adaptarnos a los cambios futuros. Estos son 3 puntos fundamentales que cada vez más dominan nuestra agenda. Cuando hablamos de combinaciones con otras agendas, como ya dije ya se dijo en esta conferencia, estamos enfrentando grandes cambios económicos también. El libro de Jeremy Rifkin es un ejemplo que describe las próximas economías, el desarrollo mundial. Es una nueva condición totalmente nueva y que requiere nuevos requerimientos para organizar la ciudad.
En relación con esto, vemos que este tema ya se ha tratado varias veces en esta conferencia. Aún en los Países Bajos, donde el foco de las políticas espaciales durante muchas décadas el siglo XX estuvo en evitar el desarrollo metropolitano, distribuyendo el crecimiento económico de manera igual en el territorio. Ahora vemos que el proceso de los últimos 7 años, en particular en la parte oeste de Holanda, se está cambiando, particularmente las regiones alrededor de Ámsterdam y Rotterdam. Se están tomando este tema muy serio y por primera vez en la historia de los Países Bajos, el desarrollo metropolitano se considera como un aspecto positivo, ya no más como algo peligroso y que se debe evitar. Tenemos que aprovechar de esto, pero tenemos que ver cómo hacerlo de manera excelente. Y otra cosa importante en nuestras agendas es, obvio, el tema ambiental, el tema ecológico, que se trató en los años 70, se empezó a tratar en los años 70, aumentando y que está tomando cada vez más importancia, y ahora más particularmente desde la última conferencia de París sobre el cambio climático. Así que hay una conciencia que realmente tenemos que prestarle mucha atención a este tema ambiental, que se relaciona mucho con el tema del delta y, por supuesto, con todo el tema de la energía. Esta mañana atestiguamos el caso de Houston, que es el más grande, el hub más grande de petróleo. El segundo en tamaño es Rotterdam. Así que tenemos eso en común. Pero ¿se imaginan? Si esto cambia en Rotterdam, estamos hablando de 100 kilómetros cuadrados de área portuaria. El 70% se relaciona con el almacenamiento y con el envío del petróleo y los productos derivados del mismo. Así que imagínense que esto tendría consecuencias enormes para el uso de la tierra y grandes posibilidades y nuevas condiciones para lidiar con este tema del delta en relación con la energía. Y después la gran pregunta, que también ya se habló anteriormente: ¿cómo podemos hacer esto de manera inclusiva? ¿Cómo podemos promover el desarrollo que lleve a una polarización entre los ricos y los pobres, y los educados y los no educados? ¿Y cómo podemos crear un desarrollo colectivo mayor en nuestras ciudades? ¿Y cómo podemos relacionar todo esto en un enfoque para que los deltas sean seguros? Entonces, en realidad, todo este tema es increíblemente complejo. Y el tema ¿es posible desarrollar un abordaje general para juntar todos estos puntos? ¿O deberíamos, en todo caso, considerar esta complejidad como algo que no podemos controlar, pero que por lo menos podemos tratar de comprender, especialmente tratar de comprender cómo, si uno de estos elementos de este sistema tan complejo se cambia, cómo podemos incidir o cómo podemos estimular a los otros elementos en vez de frustrar a los otros? Es decir, en realidad es algo que es importante de mencionar y que cada vez lo encontramos más importante. Prestar atención también a consideraciones más teóricas, que de verdad una ciudad es un sistema muy complejo que se puede comparar más con un organismo que con una máquina. Esta es la diferencia fundamental con la idea dominante del siglo XX, del modernismo, donde la ciudad y la sociedad urbana se consideraban desde un punto de vista mecánico.
como si fuera una máquina que se puede controlar y donde cada parte se puede definir y cuando se rompe se repara. Es algo diferente. Es un organismo que crece, es dinámico y crece y es parte de un proceso de evolución. Y tenemos que tratar de crear condiciones en vez de controlar algo y manejar o dirigir totalmente. Sobre este tema controversial hay mucha gente importante que han dicho cosas interesantes desde hace tiempo. Al principio del siglo XX, Patrick Gernes, un planificador importante, que originalmente era biólogo y pudo hacer la comparación entre biología y el crecimiento urbano. Ya en los 60 también, gente como Rainer Benham, ayer Paul Jones habló también de Alexander, que son gente importante en este tema. Particularmente, los últimos 10 o 20 años hemos visto mayor atención a los pensamientos sobre la ciudad, pensar a la ciudad como un sistema complejo. Y en los últimos 8 años también ha habido varias conferencias, hay 2 libros que son los que están ahí abajo, los demás abajo. En este slide son productos de varias conferencias. Ahora no voy a explicar todos los contenidos de esos libros ni de esas conferencias, pero lo que encontramos muy importante es prestar atención a la ciudad y considerarla un sistema complejo en términos de evolución, de la dependencia, como una autoorganización y la resiliencia y la adaptividad. ¿Cómo podemos manejar todos estos términos en relación a la ciudad? Un proceso que se eleva y tiene una autoorganización y al mismo tiempo prestar atención al hecho de que las ciudades y las culturas urbanas también se deben considerar elementos de largo plazo y las culturas y los paisajes muy rápidamente, muy lentamente van cambiando. Pero también durante esta conferencia, esta mañana, por ejemplo, en la presentación de Barcelona, se hizo referencia a este proceso evolucionario. La adaptación es bastante importante. Ya Darwin presentó lo que apareció en su eslogan en la supervivencia del más apto. El más apto no es el más fuerte, sino que el más apto es el que es más, el que puede mejor adaptarse a las condiciones cambiantes, el que responde mejor a los cambios. Y también es algo que tratamos de investigar en nuestro programa, en la investigación de nuestro programa, y cómo podemos manejar esta complejidad. Ese también es un tema que se disparó en Delft durante los últimos 10 años y que se relaciona también con la forma en que nos organizamos de manera institucional. Y la universidad tradicionalmente se organizaba en facultades separadas, en distintas disciplinas. Cada disciplina tenía su propia facultad, su propio cuerpo docente, con muy poca comunicación entre los cuerpos docentes y las distintas facultades. No se comunicaban y parecían hablar distintos idiomas. A veces usaban las mismas palabras, pero querían decir una cosa diferente con las mismas palabras. Mientras que nosotros decimos que si realmente queremos poder
solucionar algunos temas. Por ejemplo, en estos deltas no lo podemos solucionar solamente como diseñadores. También los ingenieros civiles pueden dar una solución. Los arquitectos solos tampoco pueden. La gente de gestión de políticas también, que se olviden de hacerlo solos. La única opción es trabajar juntos y crear las condiciones para trabajar juntos y comprendernos mutuamente, y así, solamente así vamos a poder crear equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios que vayan más allá de las distintas disciplinas y se creen las condiciones para comprendernos mutuamente y para vencer el desorden, porque tiene que haber colaboración entre distintas universidades. Es decir, nosotros tenemos disciplinas que no tenemos: ciencias económicas, ciencias sociales, ciencias ambientales, biología, etcétera. Esto es lo que hizo la universidad 8 años atrás. Organizó 4 institutos de investigación, básicamente para que las universidades se promovió la colaboración como en la investigación, creando un sistema financiero donde cada iniciativa que está representada aquí en estas universidades y podían ser apoyadas por este financiamiento, con este apoyo financiero. En el caso de la salud es muy importante, en la energía, temas globales, especialmente aquellos en países de desarrollo, darles el tipo de tecnología no demasiado costosa de la que podían sacar ventaja, y por supuesto en DIMI, que son los deltas, infraestructuras, iniciativas móviles que promueven este tipo de abordaje en deltas y en el delta y en relación con la infraestructura. Y el punto sorprendente que ahora estamos trabajando en los últimos 8 años en esta constelación, y creo que ha sido bastante exitoso, y lo interesante aquí es que en todas las diferentes disciplinas hay un reconocimiento creciente del rol y el poder del diseño. Se puede decir que el rol del diseño está cambiando de ser un pensamiento lineal que dominó y predominó básicamente en el siglo XX por una cuestión de decisión política, y ahora se está preparando la implementación hacia un proceso donde el diseño está al principio, al comienzo del proceso, y se vuelve a él después de una evaluación, monitoreo y reparación y mejora, y que tiene que ver con cómo se puede obtener apoyo social y político para poder obtener algo que no se puede hacer básicamente por investigadores y con financiamiento nada más. Esto no funciona así más. 8 años atrás, cuando esto comenzó, esto era épico. Llamamos a los colegas de ingenieros civiles y les dijimos vengan, y para ellos era muy interesante la colaboración. Nosotros hicimos muy buenas propuestas para diques, pero nuestro comisionado no estaba interesado porque dijo que no era muy lindo, que podía ser un poco más sexy para ser aceptado. Y nosotros dijimos, bueno, no sé si esto es una idea muy buena, no sabemos cuál es el rol del diseño acá, cuál es el propósito de poner un dique aquí desde el punto de vista de
de desarrollo y reconocimiento y la calidad del lugar. Y propusimos algo totalmente distinto. Hoy en día la situación ha cambiado y hoy, junto con colegas de política, de ingeniería civil y ingenieros en aviación también, mejoramos los diferentes procesos y logramos el convencimiento de que esto juega un rol, que el rol de diseño es primordial al principio del proceso y en la parte central del proceso. Es algo que tenemos que tomar muy en serio. Y cómo tratamos de organizar esta relación, la sociedad en sí, es en diferentes niveles. Organizamos dentro de una estructura, un marco de colaboración, un estudio de graduación que se llama Delta Independence, donde los alumnos graduados hacen sus tesis doctorales y los ingenieros hacen política y manejo de tecnologías. Hay veces de otras universidades, de otras facultades también vienen con especialistas en medio ambiente y todos tratamos de desarrollar propuestas en cuanto a cómo poder abordar cómo podemos manejar el tema de los deltas en sí mismo. Esto está relacionado con investigación mucho más fundamental que tiene que ver con los postdoctorales y ellos pueden analizar más en detalle, no solo con un tema que tiene que ver con la implementación, sino crear las condiciones donde podemos mejorar nuestras ideas y metodologías, nuestra parte técnica, metodológica, teórica, desde esta perspectiva. Y finalmente, la investigación aplicada, donde trabajamos en colaboración con autoridades públicas y firmas privadas, compañías privadas, investigadores y organizaciones no gubernamentales, porque ellos trabajan, exportan trabajo para ver cuáles son las nuevas propuestas, no para implementar directamente, sino para disparar y explorar nuevos ítems que podemos discutir. Y les voy a mostrar algunos de los ejemplos, especialmente uno, de cómo trabajamos con esto. En el delta del sudeste de los Países Bajos, tratamos de desarrollar, y cuando analizamos esto, cuando analizamos la parte sudoeste, vimos que hay dos grandes zonas rojas, cuadrantes rojos, que representan los grandes problemas, porque hay un desarrollo metropolitano muy grande de Rotterdam y la mayor parte de las descargas de los ríos convergen en esta zona. Y cuando analizamos esta zona, podemos decir que la podemos considerar como un sistema complejo que está compuesto de varias capas. Cada capa hasta recientemente era considerada como una cosa donde las diferentes disciplinas trabajaban cada una en lo suyo. Y ahora hay una interacción entre estas disciplinas en sí mismas, ¿sí? Todas comprenden a la otra y colaboran con la otra para poder desarrollar las condiciones, y lo que sucede en una capa también puede ser comprendida en cuanto a los efectos que va a tener en otras capas. Esto es una manera de crear
grupos multidisciplinarios y que tratan de trabajar juntas y desarrollar temas como pueden hacerlo en Nueva Orleans, en Cancún y en otras áreas. Yo quiero enfocarme en el tema de Holanda, pero no sé si me alcanza el tiempo para hacerlo. Creo que sí. ¿Qué sucede o qué está sucediendo en los Países Bajos y cómo lo hemos abordado? Esto se explica. Lo que tratamos de abordar acá es el delta del sudoeste, que va a incrementarse. Lo que no sabemos es qué tanto, y el desarrollo metropolitano y portuario que también existe. En este sentido, no sabemos exactamente cuánto va a crecer y cuándo va a suceder, qué va a suceder en los próximos 30 o 40 años. Y ustedes pueden ver acá una imagen satelital del delta del sudoeste que está centrado entre la zona urbana de Rotterdam, cerca de Antwerpen, y hay un archipiélago de diferentes islas que se ha ido desarrollando en los últimos 5 o 6 siglos. Y vemos la dinámica de las corrientes y la sedimentación y la gente que empezó a reclamar estas tierras, y es lo que está sucediendo ahora. Ven aquí lo que hemos tratado de o lo que estamos tratando de prepararnos, o de la manera que estamos tratando de preparar estos escenarios. Vemos que hay una descarga pico de los ríos que va a llevar un montón de agua del este, y va a venir una marejada que puede mantenerse quizá un día, día y medio. En este periodo necesitamos una cuenca de almacenamiento enorme. Esto existe, pero debe incrementarse en tamaño. Lo que no sabemos es cómo hacerlo. En este momento estamos analizando eso. En este área aquí, en anaranjado, ven todo tipo de iniciativas que hay que están proponiendo las comunidades y las organizaciones no gubernamentales. Hay marinas, quieren hacer cosas en esta misma zona y se ven frustrados por justamente el tema de no ver cómo pueden manejar el tema. No sabemos todavía qué podemos hacer, qué necesitamos este espacio por un posible incremento de nuestro sistema de diques, y necesitamos tener una cuenca de almacenaje para los sedimentos de estos estuarios. Tenemos que ver cómo esto ha parado el proceso, y hay una enorme frustración por parte de varias partes interesadas. Nadie tomó la iniciativa de hacer algo. El Programa Nacional de Deltas también dijo que había que demorar esto y que teníamos que desarrollar comunicaciones inteligentes, ver cómo podíamos abordar este tema. Esta es una de las imágenes de la dinámica de las transiciones de la relación tierra-agua y la construcción del delta, que ha estado cambiando y cambiando, y ahora se ha congelado por un tiempo. Y aquí pueden ver este tipo de paisajes, donde se puede ver en un lado el polder, el tipo de terraplén que contiene y el proceso de sedimentación en los últimos siglos, y el humedal más allá. Al mismo tiempo, esto es interesante ver
que se está desarrollando una nueva estrategia. La parte azul, en este delta, hay un declive en el incremento demográfico y económico. Cuando la gente ve que la gente se está yendo, no encuentran un trabajo que les dé sustento económico, donde hay un gran declive en el precio de los desarrollos inmobiliarios. Y esto fue la razón por la cual un par de alumnos nuestros se enfocaron en esto para ver qué podían hacer para combinar estos temas. Había que crear una nueva política con respecto a cómo almacenar el agua y cómo se podía mejorar el sistema de contención de dicha agua y mejorar las condiciones en estas áreas que estaban en declive, ya sea inmobiliario como económico, y pensaban que podían utilizar este territorio para cambiar la contención de las aguas hacia el sur. Hasta ahora, la ciudad considera que la parte sur es como si fuera el patio y donde la ciudad también puede tener mayor ganancia transformando esta área en un lugar muy atractivo para que la gente quiera vivir y recrearse para tener sus momentos de ocio, diferente de este modelo que muestra la parte costera. Y se está tratando de ver qué se puede desarrollar a lo largo de la costa y utilizar los diques antiguos más atrás para poder incrementar el sistema de almacenamiento, de manera tal que hasta el polder puede almacenar más agua y crear un sistema de condiciones donde la pequeña ciudad, a lo largo de los diferentes siglos, separa el agua y la combinación de una zona de agricultura y ocio. Y acá fuimos un paso más allá y dijimos quizás deberíamos reabrir las puertas del delta y considerar los estuarios nuevamente como elementos que deben manejar la dinámica, no solamente del agua, sino también de los sedimentos, para crear una nueva condición en esta zona. Así que se estudió cómo todo esto se había desarrollado a lo largo del tiempo y esto está indicado en verde. Esto fue en el siglo XV y acá es donde se ve el proceso de reclamación de los asentamientos. Y acá termina así, después como todo quizás deberíamos cambiar esto, deberíamos sacar el viejo dique y cambiar todo el paisaje y crear nuevas condiciones para que esta ciudad pueda relacionarse con el agua de una manera nueva y aumentar su actividad económica y crear una nueva relación y al mismo tiempo un nuevo tipo de paisaje y un nuevo tipo de seguridad. No solamente nuevas áreas de recreación, sino la ciudad existente del siglo XV también podría tener una nueva perspectiva para el futuro. Y esto es lo que nosotros elegimos como idea principal en el proyecto de investigación que iniciamos con 3 universidades, 3 institutos de investigación y 4 empresas privadas, apoyados por el Programa Nacional, por la ciudad de Rotterdam. Y también nos preguntamos cómo se podría mejorar la conexión con el puerto de Amberes.
y también buscar una combinación especial de distintas partes, porque en particular las autoridades del puerto, pero hasta recientemente eran extremos enemigos. Así que acá decidieron comenzar a trabajar en conjunto y estudiar todos juntos qué sería posible hacer para tener escenarios futuros posibles en estas zonas donde se pueden hacer experimentos interesantes y ver cómo se puede discutir con las comunidades locales, con las autoridades locales, con las organizaciones naturalistas y desarrollar todo con la idea de la zona entre el dique primario y secundario. Esto es una zona muy importante donde hay distintas posibilidades para el futuro y donde hasta se pueden cambiar las defensas más atrás al dique secundario, y la zona intermedia entre los dos diques puede funcionar como área de almacenamiento nueva y un área también de recreación y para disfrutar de la naturaleza. Esta es la perspectiva final, puede quedar así como esto. Y finalmente podemos decir que anduvo bastante bien, porque la esencia de la idea fue adoptada por el Programa Nacional del Delta en el encuadre que ahora se está desarrollando para toda la región y donde acá lo verde indica las zonas donde en el futuro este proceso podría llevarse a cabo con reglamentaciones especiales que se van a hacer para facilitar esto en el futuro. Y también las autoridades portuarias se unieron, hicieron un joint venture y publicaron juntos un plan para hacerse los iniciadores más importantes y para que el Delta no sea solamente importante económicamente, sino desde el punto de vista ambiental en la parte sudeste de los Países Bajos. Y además, estas dos partes, también junto con las comunidades locales, desarrollaron un proyecto piloto para estudiar qué tipo de reglamentaciones exactamente se deberían desarrollar para poder implementar también en otras partes del mismo encuadre. Finalmente, podemos decir que la esencia de estos 3 puntos que comenté se llevan un paso más allá y esperamos continuar con este tipo de experimentos y ver cómo podemos hacer que el Delta sea más resiliente, más integral y más adaptativo. Muchas gracias. Tenemos también lugar para 2 preguntas.
Tengo que decir, la verdad que no sé muy bien, pero lo que sí sé es que el Paraná es un delta excepcional, particularmente cuando lo consideran en el espectro de los deltas del mundo. El Paraná es uno de los pocos que no sufre de manera tan extrema los problemas que les mostré en otros deltas. Y creo que esto es un aspecto muy, muy positivo, muy precioso. Es algo que ustedes tienen que cuidar para evitar, les diría, para evitar que les pase lo mismo, que hagan los mismos errores, que no hagan los mismos errores que hicieron otros deltas. Porque accidentalmente hace 2 días tuvimos una reunión con gente de la ciudad y de la Organización Internacional de los Wetlands, de los pantanos, y vimos algunas historias distintas. Vimos las diferencias entre el delta del Paraná y el delta de los Países Bajos. Creo que el Paraná es un área muy fantástica, un área fantástica. Y se hablaba de una dicotomía, es decir, hay dos mundos, la ciudad de Buenos Aires y el delta del Paraná. Es algo fantástico que ustedes deben tratar de utilizar en vez de seguir urbanizando el delta. Hacer uso de la cercanía de esta área, eso es uno. Y el segundo tema es que quizás uno de los problemas más grandes en Buenos Aires con el tema del Paraná es el acceso del tráfico naviero, en particular el puerto, porque como el delta del Paraná sigue creciendo con la velocidad de 100 a 200 metros por año, por lo que tengo entendido. No va a pasar mucho tiempo antes de que llegue, dijo el puerto de Barcelona, pero creo que quiso decir el puerto de Buenos Aires. Entonces, ¿qué deben hacer para llevar el mar al delta del Paraná, haciendo más calado los de navegación o traer el puerto al mar? Es decir, ¿qué es lo que pasó en muchas otras ciudades portuarias? La ciudad y la región argentina tienen que tener mucho cuidado con esta segunda opción, cómo implementar esto para evitar que caigan en la misma experiencia que cayeron otros deltas. Jürgen. Nos mostró una perspectiva fascinante para el redesarrollo o la reorganización de paisajes delteros en el área de Rotterdam. Sin embargo, lo voy a desafiar un poquito. Y tiene que ver con la palabra resiliencia, que acá dice restaurar la capacidad de resiliencia natural. Lo que vi y que fue muy interesante, un concepto muy interesante para reorganizar el frente de agua, los diques y utilizar la tierra que está detrás de los diques para desarrollo urbano. Y de esta manera también restaurar las inundaciones y todo eso. Pero la resiliencia bajo condiciones de aumentar, uso creciente del área, es decir, más gente, más casas, más todo. Creo que
debería ser más que la restauración de la naturaleza y la resiliencia natural o la capacidad natural. ¿Qué pasa con las mayores demandas de energía y las mayores demandas de agua y la polución del aire que tiene que ver con todo esto, con el uso intensificado del paisaje del delta? Porque me fascinó este abordaje interdisciplinario, en particular con lo que tiene que ver con la energía y con la resiliencia del uso de la energía, el agua, la provisión de agua y todo eso. Pero me imagino que aquí el abordaje interdisciplinario sería súper importante. Y es algo que el diseño urbano no alcanza porque hace falta tecnología que está fuera de todo esto. ¿Y qué hacen en este campo para que el delta sea finalmente resiliente? Me concentré en un aspecto de la resiliencia que tiene que ver con el primer punto. En la situación actual del delta de los Países Bajos, en el sudeste, está en estado de erosión, así que estos pantanos allá afuera se están erosionando. Y estos nuevos experimentos, estas nuevas propuestas intentan parar esta erosión, porque también estos pantanos, igual que en Nueva Orleans, juegan un rol clave durante las tormentas. Y estas áreas pantanosas en parte se destruyen, pero si se repara el proceso natural, se pueden reparar solas. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Simultáneamente, estamos debatiendo las posibilidades de que cuando hay una inundación, también en zonas urbanas, cómo se puede diseñar estas áreas de modo que se pueda lidiar con la inundación, y si la inundación es extrema, cómo se pueden crear las condiciones de evacuación. Así que, como bueno, tengo nada más que media hora, no puedo todo, pero hay distintas opciones que se estudiaron para distintas áreas de la región, y en vez de evacuar todos estos 7 millones de personas al este, la opción es crear condiciones para hacer una evacuación vertical, para que cada 50 o 100 personas tengan un lugar seguro para refugiarse por un cierto tiempo. Estas dos condiciones, ¿cómo se puede lidiar con inundaciones no muy grandes y con otras que son más grandes, que tengan gran impacto en el tipo de diseño urbano? Y en relación a la energía, también en esta zona hay varias propuestas para ver cómo introducir sistemas usando la energía, que es solamente posible cuando la conexión entre el mar y el estuario se repara. Y cuando las islas, uno de estos experimentos se está haciendo ahora para que las islas tengan su propia energía y que no se dependa más de los combustibles fósiles, sino tener nueva energía, nuevas plantas energéticas. En el delta del sudoeste.
Esto es exactamente. Yo no puedo inventar ni puedo saber bien cómo pueden funcionar estas plantas energéticas, pero las consecuencias para estas islas y cómo pueden funcionar son enormes. También, cuando los diques se reabren, el agua dulce de estas islas cambia terriblemente. O sea, son grandes cambios para los agricultores. Y con los alumnos también investigamos cómo los sistemas de provisión de agua dulce se pueden desarrollar para que esto se relacione con nuevos sistemas para las islas. Creo que debo terminar acá. Okay, thank you. Ok, muchas gracias. Bien, damos por terminado este segundo día de nuestra conferencia. Les agradecemos mucho, los invitamos mañana, en nuestro tercer y último día, a los diálogos urbanos Buenos Aires y Medellín por la mañana. Por la tarde al resto de las mesas de las 5 sesiones y una actividad importante que vamos a hacer aquí en Aula Magna desde las 5 de la tarde. Es el cierre con las conclusiones de estas 5 mesas de debate y de presentación de trabajos y finalmente el cierre de la conferencia con la conferencia magistral del profesor Heng de Singapur y finalmente el acto final del Congreso. Así que los invitamos mañana, todo el día, nuevamente aquí. Gracias.